Muy bien, gracias. Estoy una vez más. Este es mi video número 7 de mi historia militar en la Cuarta Brigada de Infantería Chalatenango. Pues ya hemos platicado sobre lo que sucedió en mi graduación y gracias al comentario que me dejaron ahí, que no recuerdo el nombre porque ya ve que uno trabaja y se le olvida, pero lo que pasó con la granada del mortero 81 fue que un francotirador se encargó de desactivarla de un balazo para que procediéramos a lo que se trataba de sacar todo el azufre que lleva adentro, porque es un polvo amarillo, lo que nosotros decimos que lleva TNT y algunos químicos, ¿verdad? Pero sí, un francotirador de los que andaba ahí con nosotros la desactivó, ¿verdad? De un balazo, le pegó en el donde va las aletas estabilizadoras. Y pues, como les iba diciendo que nos graduamos, ¿verdad? Así de esa forma y salimos de licencia casi creo que fue un poquito más después, como los 4 meses, 10 días salimos nosotros. Al salir de licencia, como cuando éramos civiles, íbamos agachados todos, creo yo que era por seguridad que íbamos todos agachados en los reos militares cuando nos reclutaron. Y esta fue la primera vez que salí yo de licencia. Cuando salimos, fue como a las 11 de la mañana, que ya no íbamos a formar parte del batallón Cobra, sino que íbamos a causar alta en la compañía de apoyo de combate. Y pues ahí ya se nos asignó la licencia. Como éramos un buen grupo, nos dejaron salir con licencia. En ese tiempo estaban reducidas las licencias de 5 días por licencia, ¿verdad? Y recuerdo que tomamos ya la ruta 125 hacia San Salvador. Al pasar el Cerro Partido y llegar a Mayo y Colima, hasta pasar los 2 retenes que tenía la Fuerza Armada en estos 2 puentes, poco más adelante, si no mal recuerdo, hay un cantoncito o pueblecito que se llama El Tule. Pues a partir de ahí, poquitito para abajo, empecé a ver las atrocidades que habían hecho a través de los últimos 10 años. Y por lógico sabemos que fueron los delincuentes del FMLN. Algunos me preguntan a mí que en los comentarios pregúntenle quién hizo esta masacre. Pues yo no puedo testificar de algo que yo no viví, de algo que yo no vi. Voy a testificar prácticamente y a contar esta historia de las cosas que yo viví. A mí no me pueden hacer preguntas de algo que yo no vi, porque si yo no lo vi es como que no existió. Yo no puedo opinar, pero sí puedo hablar de los rumores que se escuchaban en ese entonces sobre la masacre del Mozote. No vamos a hablar de eso porque a eso no voy. Pero yo soy el veterano y persona equivocada a quien le pueden hacer estas preguntas. También me hicieron otra pregunta sobre el batallón Bracamonte. Pues yo les agradezco por el comentario, pero yo no pertenecía ni a ese batallón. No les puedo dar yo referencias de cosas que yo no vi. Voy a contar la historia de las cosas que yo vi, que yo viví. No puedo hablar fuera del contexto militar de otros batallones o otros destacamentos o brigadas. Pues yo lo lamento, no les puedo responder y tampoco puedo debatir contra nadie porque esto es una historia donde hubieron muchos hechos donde yo toda la vida señalaré que fueron hechos por los rebeldes del terrorismo que nos atacó en aquel entonces, porque yo no puedo hablar cosas que no vi, ni en la Cuarta Brigada
ni en el destacamento militar número 1, pues éramos vecinos, estábamos cerca. Lo que sí más adelante les voy a hablar sobre lo que yo miraba a lo lejos, cómo llegaban los delincuentes a atacar el destacamento número 1 y la 4ª brigada. Lo que yo sé es que en esa zona los delincuentes atacaban casi cada 2 días, 3 días, hasta que terminó la guerra. Pero yo, al salir de la primer licencia, como ya les conté, al pasar todo a Mayo, Colima, y más adelantito que empieza la curva que ya viene buscando para Aguilares, hay otros pueblecitos, ¿verdad? Y empecé a ver aquellos postes del alumbrado eléctrico partidos por mitad, remendados por la mitad. No miraba poste que no estuviera dinamitado por la delincuencia. Esto, al contar esta historia, para mí es muy vergonzoso lo que vi, porque los postes no tienen nada que ver, o no tenían nada que ver, para que les fueran a poner minas, porque es aquí donde yo me lleno de impotencia tener que preguntarle a alguno de ustedes que quizás anduvieron haciendo estas atrocidades, ¿qué pensabas tú que ganarías destruyendo esos postes que yo miré en la Troncal del Norte? ¿Qué te decían que lograrías? Porque lo único que yo recapacité en mi primer licencia, que iba rumbo a mi casa, lo que yo recapacité fue que pobrecita la población que se quedaba sin alumbrado eléctrico. Yo pensaba, ¿y los televisores cómo funcionarían? Porque yo sé que al haber un choque, disparo de fusibles de los alumbrados eléctricos, pues pueden quemarse. Y también las refrigeradoras que tenía la población. Es aquí donde yo le hago la pregunta, ¿no pensabas tú que le estabas haciendo daño al pueblo salvadoreño? Para aquellos que dicen que son el ejército del pueblo, para mí es vergonzoso escuchar o leer comentarios que digan que eran ejército del pueblo, si lo que estaban era haciendo, destruyendo al mismo pueblo. Porque yo recuerdo que el último poste, porque a mí me gustaba ir viendo para los lados, y el último poste que yo miré derribado se encuentra cerca del puente de Tonacatepeque. Al llegar a Tonacatepeque, subiendo para Popa, ya no miré postes dinamitados, remelgados, como se diga la palabra, con añadiduras de madera y de concreto. Eso daba horror y terrible la imaginación que venía a mis pensamientos, ver cómo los cantones de esa zona se quedaban sin alumbrado eléctrico por culpa de aquellos que, creyendo en su imaginación que estaban haciendo bien, le estaban haciendo un mal al país de nosotros. La infraestructura de nuestro país estaba siendo golpeada, y quienes pagaban el precio era la población que vivía en los lugares aledaños a la orilla donde llegaba el alumbrado eléctrico, porque en nuestro país en aquellos tiempos casi no había alumbrado eléctrico por muchas partes, sino que eran pocas las colonias, pero estas colonias eran las que más sufrían. Entonces, cuando yo vi todo esto, me sentía no triste, sino que me sentía yo enfadado, voy a decirlo así. Me enfadaba en contra de ver cómo estos delincuentes hacían anormalidades, porque eso es anormal. Decir que estaban
destruyendo alumbrados eléctricos, torres de electricidad, incluso la presa 5 de noviembre fueron a atacar a quienes la estaban cuidando para proteger ese patrimonio salvadoreño. Entonces, al ver yo todo esto, con más coraje, me presenté a la Cuarta Brigada después de mi licencia, porque al llegar yo a mi casa, los amigos, los ancianos, las amigas, las muchachas de mi escuela, me decían que volviera a la escuela y que no volviera, pues. Entonces, pero yo, al ver cómo estaba mi país, que necesitaba de gente valiente, yo les dije que no, porque El Salvador me necesitaba. Entonces me dijeron, quédate. Yo les dije, no, no puedo quedarme porque soy un militar y he prometido ante Dios y ante mi patria servirle y defenderla. Entonces me dijeron, está bien, me dijo un señor que ya murió, que en paz descanse. Está bien, mi niño, me dijo, porque yo lo miré crecer y no quiero ver lo que muera, me dijo, o que lo traigan encajado. Pero es su decisión. Entonces volví de regreso. Y cuando volví de regreso, volví a ver las mismas imágenes de aquellos postes destruidos. No solamente los postes, sino que encontraba cuánta cosa causada por los terroristas. Alguien me dice, ¿y por qué tú hablas mal solamente de lo que hizo la guerrilla? Pues porque solamente la guerrilla era la que estaba destruyendo nuestro país. Sí, quien estaba pagando los platos rotos no era el ejército, no era el gobierno, porque yo siempre lo he dicho, en la presidencia puede estar un perro de presidente, pero la Fuerza Armada, ese es el comandante general del ejército y tiene que obedecerlo por constitución. Entonces, eso siempre lo he sabido yo y el único que estaba pagando las consecuencias era mi país, mi patria, en donde yo nací, en donde yo crecí, estudié y donde yo tenía que ser libre. Entonces, cuando yo me presenté de regreso, nosotros habíamos sido advertidos de que en el camino, cuando fuéramos de licencia, que encontramos algún retén sospechoso, que no fuéramos a caer en las trampas porque los del FMLN hacían retenes y justamente era correcto. En el futuro les voy a estar contando más historias de las cosas que yo viví y que vivimos casi todos los soldados, los salvadoreños, vestidos con aquel uniforme para defender nuestro país. Les voy a estar contando historias reales, no mentiras, porque también he visto que me dicen que los soldados eran marihuaneros, cosas así. No es verdad. Sí lo hacían algunos soldados, pero lo hacían ya con conocimiento que los castigaría la ley por el decálogo militar del soldado y por las leyes que los rigen la Fuerza Armada. Los que lo hacían ya sabían y más adelante les voy a estar contando cosas y quizás voy a empezar en este video a relatarles algo que sucedió. Pero lo que yo quiero decirles es que no podemos señalar a nadie más que a la FMLN. Porque el FMLN en ese tiempo hacía cuantas atrocidades, hacía retenes y cuando no les entregaban el dinero las personas quemaban las unidades de transporte en muestra de que necesitaba la gente apoyarles sí o no, tenían que hacerlo. Entonces, cuando yo me presenté, recuerdo que nosotros nunca salíamos de mañana para avanzar hacia un operativo. Pues cuando me presenté siempre uno se está 2, 3 días hasta que el batallón está preparado, equipado, se han hecho aseo de armas, limpieza de munición, sobre todo
se hacía el inventario, qué era lo que había, qué era lo que no había. Entonces, para estar preparados, recuerdo que mi primer operativo, como era mi primer operativo, no sabía. Llegaron a la sección de morteros 81, o sea, la sección de morteros, y empezaron aquella columna de soldados a llevar 2, 3 granadas. Y yo me sorprendí cuando preguntaron, ¿y quién es el que va de apuntador? ¿Quién es el que va de encargado en el grupo que va a ir con nosotros? Porque nosotros éramos un grupo formado por 6 miembros de grupo de apoyo. Éramos sargento, subsargento, cabo, apuntador, tubero y plaquero. Creo que éramos más, porque también iba el observador adelantado, el central de tiro y yo, que era el apuntador del mortero 81. Ya probado que éramos ellos, éramos nosotros. Y también llevaba yo mi apuntador auxiliar, porque siempre tiene que ir 2 apuntadores, el que está activo y el auxiliar, porque si muere el apuntador activo, tiene que tomar la posición el apuntador auxiliar. En ese caso, me dieron a un soldado que era apuntador, que la razón es que no sé por qué me pusieron a mí como apuntador efectivo y él mi apuntador auxiliar. Y yo siempre le preguntaba algo que él no me quería responder, nunca le cuestioné, pues lo dejé así y ya tomé yo el cargo como legítimo apuntador para defender el batallón. Pues salimos en la tarde y me acuerdo que me pusieron ese camarada ya como mi apuntador auxiliar y salimos a, a reemplazar a un batallón que se encontraba en la laguna. Pues salimos como a las 3 de la tarde, el día no lo recuerdo porque sería mentirles que yo me voy a acordar porque han pasado muchos años. Y salimos, empezamos a caminar en la tarde como a las 6 de la tarde. Mi primer caminata ya como militar. Salimos y nos fuimos por los montes. Llegamos por allá por un desvío que se llama el desvío El Cóbano y le dimos rumbo arriba por la calle que va a Comalapa. Pues antes de llegar a Comalapa se nos oscureció bastante en un lugar que se llama Piedras Gordas. En ese lugar de Piedras Gordas hacían muchas emboscadas de los cerros, los terengos. Pues nosotros íbamos de noche ya para cruzar ahí, no por miedo, sino porque esa era la orden que había, que teníamos que nosotros, tenía mi aire calentón prendido, teníamos nosotros que caminar. Pues al llegar la noche, se dio la orden, pasaron la orden todos a contarse y hacer lo siguiente. En la noche, cuando pasamos Piedras Gordas, que ya eran como las 8 de la noche porque se caminaba, recuerdo yo que nos salimos de la calle, al pasar Piedras Gordas hicimos la derecha y para ir buscando por otros lugares, y el total es que nos fuimos por los potreros, por la jungla, pues vamos a decirlo así. Nos fuimos, íbamos cruzando potreros en la noche, y en la noche me pareció a mí muy, ¿cómo voy a decirles? Una noche de hermandad, vamos a decirlo así. Porque empezaron a pasar la consigna desde el primero que iba adelante a que nos agarráramos de las mochilas, ¿verdad? Pues nosotros teníamos las gorras que andábamos atrás con 2 cositas blancas que son fosforescentes, y ya empezaron a decir que nos contáramos y nos contamos y dimos exactamente la cantidad, porque en la noche los terroristas, los delincuentes, tenían la táctica de infiltrarse dentro del batallón. Para que eso no sucediera, la Fuerza Armada, nosotros caminábamos de noche. Cuando íbamos caminando de noche, todos agarrados de la mochila. A mí me parecía algo así incómodo, pero
era orden que teníamos que hacerlo por el capitán que iba junto con nosotros. Entonces, lo que pasó es que íbamos todos caminando en la noche y parecíamos un gusano larguísimo, todos los soldados, y a cada rato contándonos. Y decía uno, 2, 3, 140, 150, y de regreso tantos, tantos. Y pues no se los infiltró nadie. Llegamos allá. Cuando llegamos a ese lugar de Comalapa, llegamos como eso de las 11 de la noche. Todo estaba silencio. Llegamos y nos establecimos por ahí. Hay una canchita que tiene como que es de básquetbol. En ese tiempo estaba un poquito arruinada. Y allí dormimos. Y no mucho, ¿verdad? Porque uno no se sentía. Yo, en primer lugar, en un lugar desconocido. Para mí era desconocido, era la primera vez. Y cuando llegamos allá, a Comalapa, nos acostamos. Hicimos turnos bien cortos y pues como eran las 11 de la noche, nos asignamos turnos nosotros todos. Nos tocó como de 20 minutos el turno, porque eran las 11 de la noche. Lo que pasó es que, voy a prender esta cosita otra vez. Lo que pasó es que como a las 3 de la mañana, como era ese lugar así, empiezo yo a escuchar, pues uno se despierta al escuchar ruido y eran como las 3 de la mañana cuando empiezo a escuchar a un sonido yo en la calle. Rum, rum, rum. ¿Y qué van a creer? Las personas que trabajan y que son honestas en ese lugar, me llevé la primer sorpresa de ver que en Chalatenango las personas son bien trabajadoras. Eran personas que estaban torciendo cosas de maguey para hacer pitas y hacían allá redes, pues, redes para echar la tusa. Entonces, yo me desperté y sorprendido al ver el nuevo lugar donde yo me encontraba, que no estaba en mi departamento, sino que ni en la brigada, sino que ya estaba yo afuera y miré cómo trabajaban las gentes y le pregunté yo a otro que estaba ahí, mira, le digo yo, ¿y qué pasa aquí? No, dice que aquí la gente se levanta temprano a trabajar. Dije yo, qué bonito y me gustó, ¿verdad? Ahí nos estuvimos, pasaron las 4, hasta que llegó como a las 6:30 de la mañana, ya recibimos la orden de continuar. Pero a todo esto ya había llevado mi primera experiencia de ver cómo mi linda gente, trabajadoras, aquellas muchachas y aquellas señoras haciendo pita para las redes, para las tuzas y para irlas a vender. Ya empecé a ver el negocio y empecé a ver que las personas empezaban a salir con huisquiles, con pipianes, con ayotes, con toda clase de verdura. Y todas estaban preparando para esperar el bus, el único bus que salía de la laguna. Entonces yo los vi cuando se subieron y como yo siempre he sido una persona bien observadora, me di cuenta que estas personas se levantaban temprano y iban hasta San Salvador para traer sus alimentos o traer dinero. Entonces nosotros, no solo yo, todos los de mi grupo lo platicábamos, porque como ya ve que andábamos de mi promoción, yo le digo al currunco, ¿verdad? Se llama él Eliazar Carranza, de ahí de Aguachapillo, Aguachapán. Le digo yo, hey vos, ¿y qué guachás aquí? Y dice, no jodas, dice, aquí la gente está bien bonito porque aquí la gente trabaja. Entonces la guerra no es como se dice. Le digo yo, no viejo, primero aprendamos, me dijo, y después hablamos. Bueno, pues, le digo yo, porque mira, aquí la gente trabajando, anda, o aquí no hay a quien combatir. Le digo así, ¿verdad? Porque yo quería saber, ¿verdad? Entonces, y seguimos caminando. Cuando llegamos por allá, que ya nos fuimos, que empecé a ver aquellas tierras tan lindas de Chalatenango, como a las 7 de la mañana empezamos a caminar para arriba y todos allá hay unos grandes barrancos y todos para adelante y todos con los fusiles, porque
Allí no se caminaba con el fusil con seguro o sin cartucho en recámara, no, todos con los fusiles en ráfaga, porque allí no se esperaba más. Entonces, quizás en este video no les voy a hablar de combates porque no hay en mi historia combates en la primera licencia en este momento. Entonces, cuando esto pasó me está llamando el cabo Lino, pero voy a contestarle después. Entonces, llegamos a un barranco donde me dijeron aquí es peligroso, porque aquí siempre ponen emboscadas en este barranco los terengos. Entonces, bueno, subimos, ¿verdad? Cuando llegamos allá, a reemplazar el batallón Asmitia, cuando llegamos allá que ya nos organizamos como eso de las 8 de la mañana, el batallón siempre que estaba allí, el batallón Asmitia, si no mal recuerdo yo iba con el batallón Cayahuanca a reemplazar el batallón Asmitia. Entonces nosotros les dimos relevar. Entonces cuando llegamos allá, que ya tomamos posición y ya nos miramos con los otros artilleros que estaban allá cerquita de la alcaldía, pegadito ahí con Antel. Entonces, cuando ya llegamos, ya nos presentaron ahí el cuarto donde íbamos a estar, usted sabe, con el Hotel 5 Estrellas del Aire, y ya me dijeron, como ustedes traen el mortero de ustedes, quédense con el de ustedes y nosotros nos quedamos con el de nosotros. Pues bien, como nosotros llevamos nuestro mortero, ellos se llevaron el de ellos y ahí implantamos el de nosotros. No sé qué tenía el de nosotros, ¿verdad? De especial. Hasta después me di cuenta. Pero el caso es de que ya lo implantamos, nos preparamos. Como eso de las 6 de la tarde se empezó a mover el otro batallón que iba a ir de licencia. Cuando llegó el momento, como eso de las 7 de la noche, todo el batallón ya casi había salido y se empezaban a desplegar ya para irse para la brigada. Como a las 6:30, que ya le tocaba la última posición, que cuando vas para arriba está el cementerio de la laguna, cuando vas subiendo para arriba está una posición allá a la derecha, estaba ahí la posición, y empezaban las posiciones hacia la izquierda donde se pasaba haciendo ronda, que en otro video les voy a hablar, donde ya hay combates. Entonces cuando llegamos, que había un soldado enfermo, lo fueron a reportar donde el teniente y luego el capitán que andaba con nosotros, no mal recuerdo que era Portillo, el capitán Portillo era un capitán rígido, pues habían varios oficiales allí en el puesto de mando donde estábamos. El puesto de mando estaba pegadito con nosotros, una pared nos separaba. Entonces, por eso que yo tenía muchas relaciones con los oficiales. No porque fuera un bolsón como lo vimos nosotros, no, porque estábamos cerquita. Pues, esa noche, ya como a las 7 que llegaron y dijeron que estaba un soldado enfermo, me eligen a mí para ir a ver qué tenía el soldado enfermo. Y dice, venite vos y vos, vamos. Vamos pues, todos. Usted sabe que ahí no se podía andar con el fusil no preparado todo el tiempo, y vamos, nosotros fuimos a la posición que ya les dije, que está a la derecha, subiendo el cementerio, era la primera posición. Allí estaba este soldado, ahí había unos árboles de durazno, me recuerdo yo que estaban unos duraznos en el suelo, pero nosotros íbamos a lo que íbamos. Cuando llegamos estaba el soldado de este batallón, del batallón Asmitia, y lo paró mi capitán. Y cuando lo paró, el soldado se fue de espaldas y inmediatamente nos dimos cuenta que estaba borracho. Es por eso que les digo aquí, el que lo hacía con su gusto y allá sabía lo que le tocaba. Pues mi capitán dijo, con que está enfermito, ¿no? Se dio vuelta y le metió el gran codazo. Cuando le pegó el gran codazo, se fue de espalda aquel soldado y cayó sobre nosotros, lo detuvimos. Y dijo, es que aquí no podemos andar tomando, dijo el capitán, ¿verdad? Este soldado muerto, que en caso nos atacan, y razón tenía el capitán. Todos le dimos la razón, y mi capitán tenía la razón al 100%, porque si los delincuentes llegaban a atacar esa posición,
nos mataban, pues porque ahí en la laguna cada ratito nos atacaban. Entonces, pues les digo, este video, en los próximos videos van a ver emoción. Ahí van a ver historia real, que si hay algunos que saben de lo que estoy hablando, dejarán sus comentarios. Entonces, pues nos lo llevamos y cuando llegamos allá, este soldado bien tomado, nos llevamos el equipo, el fusil, su mochila y todo. Recuerdo que yo me llevé el equipo y otro se llevó el fusil, otro se llevó la mochila y mi capitán se lo llevó abrazado para allá, para el puesto de mando. Cuando llegamos allá le dijo mi capitán, qué desgracia de soldado, así no vamos a ningún lugar. Te vamos a quitar la borrachera, le dijeron hoy. Y me dijo a mí, había una pila ahí, y me dijo, tienes que quitarle la borrachera. Esta pila no la tenés que dejar que se rebalse. Este soldado lo castigué yo toda la noche, porque había roto las normas de la Fuerza Armada. No lo castigué yo por mi cargo, por mi gusto, sino porque recibí la orden y para que nadie más lo hiciera. Entonces, no lo castigué con garrotes, no lo castigué con nada, sino que le dije yo al sargento que andaba con nosotros, le dije yo, mi capitán quiere que le quitemos la borrachera, y aquí la única forma que le quite la borrachera es que lo bañemos. Está bueno, pues, me dijo, como que le dijo que mi capitán le dijo que no lo dejara vaciar. Se me fue la mano a mí y me dijo, mañana tiene que amanecer este hombre sano. Y yo dije, ¿cómo lo va a levantar este sano? Pero el caso es que, para no cansarles la historia, que pasé toda la noche bañando al soldado. Y como eso de las 3 de la mañana, él me pedía cobija y le dije yo, no, es que mañana me han dado la orden que tenés que amanecer sin borrachera. Entonces, aquel soldado aguantaba frío y me dijo, ya se te está yendo la borrachera. No, me decía esto, pero bien borracho. Pero al amanecer el día, dicho y hecho, el soldado tenía mucho frío y recuerdo que yo le dije, ¿cómo te sentís? Porque tenía que irlo a presentar donde el capitán. Y ya estoy bien, me dijo. ¿Estás seguro? Porque yo no quiero presentarme ante mi capitán y aparece que tú vas borracho todavía. Y como ya estaba la orden, ¿verdad? Todo el batallón se había ido, porque te tenés que ir para la brigada para que no te quedes de tu licencia si es que te la dan, porque lo que has hecho no está correcto. Te van a castigar. Y me dijo que es mi culpa. Y entonces le dije, aquí está tu equipo, pero no te lo vas a llevar. Aquí está tu fusil, tampoco no te lo vas a llevar. Aquí está tu mochila, tampoco no te lo vas a llevar. Entonces lo vestimos de civil y lo mandamos en un bus, solo. Vete para la brigada y allá te están esperando. Entonces se fue él en el bus en la mañana y sí se le fue la borrachera, porque se le fue, no lo vamos a negar. Entonces, cuando se fue para allá, me dijeron mis compañeros, me dijo el sargento, no recuerdo qué sargento andaba esa vez, pero el caso es de que fuera la única vez que anduvo conmigo ese sargento, sino que después anduvo un cabo junto conmigo después, el que utilizaba la brújula, ¿verdad? Y todo el asunto ahí. En el próximo video se los voy a contar, porque esto vamos a ir conforme es las historias militares. Pues hasta este tiempo, ¿verdad? Nos quedamos, se fue el muchacho y como yo tenía las 2 caramañolas de agua de él, sin que nadie se diera cuenta, para que no hubiera algún malentendido, me fui solo yo, después de donde está la posición donde se hacía turno, me fui yo, no hombre, y voy abriendo aquellas 2 caramañolas, tenían guaro chaparro. Y para aquellos que digan que en el ejército andaban gente marihuanos, pues yo les voy a decir, lo hicieron donde no se encontraba el propietario del canal de Toro El Salvador. Porque si lo hubieran hecho en el lugar donde yo estaba, donde nosotros servíamos, yo le garantizo que le hubiéramos bajado el rango de inmediato. Porque en el ejército hay disciplina y hay carácter
y hay lealtad a la Fuerza Armada y también a la población. Pues este soldado, al llegar a la brigada, ¿verdad?, lo castigaron, porque había un castigo. Le metieron, no sé si 8 días de pelotón, le quitaron la licencia, lo pelonearon. Pero el caso es de que este soldado se regeneró y no volvió a andar haciendo las cosas. Entonces, lo que pasó es de que ya al pasar ahí, pasamos 25 días, pero en ese transcurso de esos 25 días, empezamos nosotros a trabajar, ya dándole apoyo a los batallones que andaban alrededor de ahí. Y muchas veces yo estaba tranquilo cuando ya me llamaban y que fuera a disparar el mortero 81, ya me decían la ubicación y dónde. Entonces así es como comencé mi primer mes de operativo. Prácticamente allí estuve 7 días porque fui reemplazado. A los 7 días fuimos movidos para, no me recuerdo, yo creo que fue el Colima, sí, para Colima fue, porque después a mi primo lo mandaron para el Roblar, pero esto será el próximo video porque no los vamos a estar entreteniendo mucho, porque yo sé que se cansan de estar viendo estas historias, pero en el próximo video sí ya hay ataques a las posiciones de nosotros en el video historia que les voy a hablar, porque esto ya sucedió en Colima, donde fuimos atacados. Pero voy a terminar este video y dándole las gracias porque se suscriben. Y una vez más les quiero recordar a ustedes que ven estos videos que es bien importante que en los próximos videos, porque vienen muchos, no son pocos, porque fueron casi 3 años en la Fuerza Armada hasta la desmovilización, y donde ustedes van a ver en los videos cosas que el FMLN hizo. Y se los digo que lo hizo porque yo no puedo hablar de otra forma, porque así fue como el FMLN destruía nuestro país. Vienen muchos ya de los enfrentamientos, porque en el otro video que viene vamos a estar hablando de los enfrentamientos que ya tuvimos en diferentes partes de Chalatenango cuando después que salimos de Colima. Así es de que muchas gracias. Ha sido mi historia por hoy, y deja tus comentarios y gracias por suscribirte al canal, y nos vemos en el próximo video. Y muchas gracias y que Dios te bendiga. Y sin olvidar que estos videos prácticamente es importante que si eres mayor de 50 años es posiblemente que hayas vivido estas historias, pero si eres menor de 40 años para abajo, es importante que medites las historias tergiversadas que te han dado los gobiernos del FMLN y Arena, porque hay muchos videos que vienen, que vamos a estar haciendo solo videos respecto a la guerra del Salvador y la historia que les han contado al revés, no se las han contado al derecho. Y yo creo que el momento ha llegado de que nosotros como militares de aquel tiempo contemos la verdad y nos defendamos ante tanto engaño, ante tanta mentira, ante tanto chantaje que les metieron los terroristas al llegar al poder. Es tiempo de que despierten más, de que no solamente digan amén, así fue, esto lo hizo el ejército. No te quedes ahí estancado, joven, menos de 40 años, no te quedes allí. Investiga más, escucha las diferentes versiones que nosotros vamos a estar dando, que no son las mismas que has escuchado, porque en una historia siempre hay 2 versiones. Así es de que gracias por mirarlo hasta el final, y nos vemos en el próximo video, y que tengan muy buenas tardes y que Dios me los bendiga, y saludos allí en El Salvador.